pero también abre tu corazón, pero también abre tu mente, pero también abre tus ojos y también fíjate en ella. Por favor, veamos las Sagradas Escrituras en el libro de Marcos, capítulo 3, y acompáñame a la lectura, por favor, a partir del versículo 13 en adelante. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que él nombró: Simón, a quien llamó Pedro; Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, y Simón el celote, y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Amada iglesia, hoy en esta mañana, como cada mañana, dispongamos nuestro corazón y sigamos conectados con el Señor para escuchar su palabra. Hoy en este día tenemos y contamos con la presencia del pastor titular de nuestra denominación, el pastor José Luis Juárez Márquez. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor Pablo. Buen día, queridos hermanos. Más que solo usarlo como un cliché cada domingo que nos reencontramos, como escuchamos hace un momento, es un milagro vernos, al menos vernos. Dios nos da esa gracia de poder seguir viéndonos. Y estas plataformas ayudan para hacerlo, ¿no? Como ya expresaba nuestro hermano Guillermo al inicio del servicio, un fuerte abrazo, un cálido saludo. Tanto como expresaron el pastor Pablo como hermano Guillermo, a todos los que están conectados con nosotros, cerca y lejos, ¿no? Hablo dentro de la patria y fuera de la patria, que todavía siguen siguiéndonos y juntos seguimos a los pies de Cristo Jesús y a través de su palabra permitiéndonos ser transformados. La palabra tiene la virtud de cambiar toda nuestra cosmovisión, todos nuestros panoramas de vida, nuestras concepciones de vida, y por eso vamos a hacer la palabra. Este no es un tiempo de reflexión humana nada más y de poder animarles con palabras humanas, porque no alcanzarían en realidad, pero la palabra de Dios se puede trascender todo eso, puede llevarnos mucho más lejos de lo que nosotros esperamos y puede transformar nuestra mente. Todo patrón mental puede ser modificado por la palabra del Señor. Por eso es que descansamos en la palabra, por eso es que hemos entrado a esta serie Volviendo al Corazón de Dios, que tiene que ver con el corazón misionero de Dios. Estando a vísperas de nuestra conferencia misionera de este año, hemos ido ya nosotros entrando por esta vía de poder reflexionar en la palabra del Señor y volviendo a mirar en el corazón de Dios, como insisto, es un corazón misionero. Ver en qué estamos fallando, en qué hemos errado, qué corregir, qué debemos cambiar incluso. Y en eso estamos en estas últimas 4 semanas, con esta va a ser la 5ª semana en esta serie. Nuestro tema en esta mañana lo hemos titulado La comunión íntima con el Dios misionero como motor para la misión. La comunión íntima con el Dios misionero como motor para la misión. La misión no es solamente impulsada por el buen entusiasmo de aquel que quiere ir a predicar la palabra. El entusiasmo no nos alcanza, hermanos, en realidad. Tiene que haber algo superior, tiene que haber algo sobrenatural para realizar la misión. Y este es el caso, ¿no? Que queremos no solo plantear, sino lo vemos en las Escrituras. Simplemente estamos rescatando ese principio para integrarlo a nuestra forma de hacer misión. Nos decimos una iglesia misionera y la gran mayoría de iglesias se conceptúan como misioneras, pero qué lejos estamos de realmente ser una iglesia misional, ¿no? Una iglesia que realmente lleve adelante la misión como Dios la quiere, no como nosotros. En el tiempo y en los años, mis hermanos, el ser humano ha ido transformando, acomodando la misión contemporáneamente. Entonces la ha ido afectando tanto que le ha quitado su esencia. Lo que realmente Cristo quería que hagamos como iglesia, la esencia, el significado bíblico de lo que es la misión. Lo único que estamos haciendo, como decía hace un instante, en vísperas de nuestra conferencia misionera de este año, 2021, es rescatar esos principios. Hermanos, mi misión como pastor a lo largo de estas semanas, con esta 5ª semana, es
a llevarlos al plano bíblico de ver claramente a qué ha sido llamada la iglesia, de qué se trata esta misión que nos ha dado el Señor Jesucristo, de qué trata aquel mandato de ir y hacer discípulos en todas las etnias, de qué trata esto. Mi misión es llevarlos al plano bíblico. En la conferencia misionera, lo que ustedes van a hacer a través de los talleres y las plenarias, van a escuchar una serie de planteamientos acerca de cómo hacer la misión, el quehacer misionero. Prácticamente todo lo que van a oír tiene que ver con el quehacer misionero. Pero ¿cuál es el motor que nos lleva a ese quehacer misionero? Eso es lo que poco entendemos y lo que poco hacemos caso. Hablamos mucho y nos animamos, incluso decimos hay que salir a hacer evangelismo, muchos salen a hacerlo, están esperando que se levanten algunas medidas para volver a su evangelismo normal que antes hacían, algunas hermanas que agarraron un montón de folletos, iban, lo repartían. ¿Eso es hacer la misión en realidad? ¿Cuál es el motor que nos impulsa a hacer todo eso? Esa parte es casi la olvidada. Nos encanta hacer cosas para Dios, nos encanta hablar acerca de la misión, pero ¿qué es lo que nos mueve a hacerlo? ¿Cuál es el motor que nos impulsa a hacer todo eso? Si no se entiende cuál es el motor, entonces lo que hacemos no dura mucho. Son simples chispazos de entusiasmo por algo que escuché o algo que me exhortó en un mensaje, en una conferencia misionera, pero no lo llevo más lejos, no lo sostengo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 años. No lo puedo sostener porque no entendí cuál es el motor que mueve todo eso, o nunca aprendí cuál es el motor que mueve todo eso. El mensaje en esta mañana, sumado a los 4 anteriores, trata de eso. Y de manera especial porque abre todo un panorama para ver realmente el fondo del asunto, el motor que nos impulsa a hacer todo esto. Y ese motor no solamente nos empuja a hacer cosas, sino ese motor nos lleva primero a aprender a ser discípulos para recién hacer discípulos. Espero que no esté apurada en esta mañana, porque yo no estoy apurado. Así que tenemos toda la mañana por delante. Así que tómelo con paciencia, por favor. La comunión íntima con el Dios misionero como motor para la misión es nuestro tema en esta mañana. El texto que proviene del Evangelio según San Marcos y que leía el pastor Pablo hace un instante, nos sirve como un marco de referencia y un gran texto como fundamento para entender ese motor que les menciono. ¿Dónde está ese motor que nos impulsa a hacer las cosas? Es un motor que primero nos enseña a ser discípulos para Cristo, para luego salir a hacer. Primero es ser y después es hacer, hermanos. Y este texto nos muestra precisamente eso. Lo primero que quiero compartir rápidamente es que el llamado de Dios, y todos hemos recibido ese llamado, el llamado de Dios a la misión es un llamado de amor. Es un llamado de amor. Yo casi digo, después de esa alabanza que escuchamos el milagro hace un instante, casi yo digo, Señor, me dejaste sin palabras, ¿no? Solo, ¿qué me resta? Que solo salga y salude a los hermanos y diga, bueno, hermanos, ya está todo dicho ahí, oremos y vamos a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, ¿no? Porque realmente es un milagro que nos encontremos aquí, hermanos. Es un milagro que usted que nos esté escuchando dentro de Lima, me refiero fuera de la ciudad de Lima y fuera del Perú que nos está oyendo. Es un milagro que nos encontremos aquí, hermanos, tal como está la situación, ¿no? Por eso es importante recordar que el llamado de Dios a la misión es un llamado de amor de parte de Dios. Y la respuesta a ese llamado debe ser una respuesta por amor, hermanos. Debemos responder a ese llamado de amor a la misión del Señor. Lo debemos responder también con amor. No puede ser impuesto, no puede ser obligado. Mire, le pongo un ejemplo y creo que usted me va a comprender perfectamente. Los turistas, no sé si usted alguna vez ha hecho turismo interno o externo, pero todos de alguna manera, aunque se haya ido a las lomas del Achay o se haya ido a Huacho, por primera vez ya está haciendo un poco de turismo interno, ¿no? Entonces, los turistas van, y pongo esto con letras mayúsculas, los turistas van,
a esos lugares. También los misioneros van. Es el mismo verbo, es la misma acción. Los turistas van a hacer turismo, los misioneros van hacia otros lugares. Los turistas van a disfrutar de nuevas gentes y lugares, porque ese es el propósito del turismo, ¿no es cierto? Si usted ha salido a hacer turismo en algún momento, toman fotos, disfrutan de los paisajes, de los lugares, de la comida, de las personas incluso. No tienen ninguna obligación, hermanos. Un turista no tiene ninguna obligación, ninguna responsabilidad con los lugares donde va a visitar, a conocer, ni con las personas que viven en esos lugares. No sienten ninguna obligación por ninguno de esos sitios donde van, ni por la gente que conocen en esos lugares y que pueden tratar incluso. Ningún compromiso. La gente y el paisaje le resulta a un turista interesante, atractivo, conoce, algunas cosas lo llenan de alegría, otras cosas le dan tristeza y pena porque encuentra situaciones, cuadros muy tristes en algunos lugares, ¿no? Ese es el enfoque del turista hacia la aldea global. Es una forma muy cómoda, hermanos, muy cómoda la del turista de ver el mundo. El enfoque de un turista es muy, muy cómoda. Sin embargo, el enfoque o la manera de ver las naciones para los discípulos de Cristo es diferente. Es totalmente diferente. ¿Cómo vemos nosotros la gran aldea global? ¿Cómo vemos el mundo? Lo vemos en términos de una misión que hemos recibido, la cual nos coloca en una posición incómoda, hermanos. Así como lo oye, incómoda. ¿Por qué incómoda, pastor? Porque nos hace percibir que si somos responsables por las gentes que nos están rodeando, por la vida eterna de las personas que nos están rodeando, por su salvación, por su reconciliación con Dios, entonces nos incomoda en nuestras comodidades de vida, nos incomoda porque nos recuerda que si no vamos y les predicamos el evangelio, la sangre de esas personas, el Señor las pondrá en peso sobre nuestras cabezas. Yo no sé si usted siente ese peso sobre sus hombros, pero también es incómoda porque tenemos que enfrentar a personas en nuestro entorno que tienen diversa cosmovisión del mundo, es decir, ven la vida de manera diferente, ¿no? Tiene una cosmovisión diferente del mundo y de Dios mismo en comparación con la cosmovisión que tenemos los cristianos. La mayoría de nosotros tenemos amigos, familiares, vecinos, que están consagrados devotamente a una fe diferente a la del evangelio cristiano. Eso hace rato se debe haber dado cuenta usted seguramente. Algunos de estos conocidos nuestros, familiares, amigos, allegados, que jamás participan en una congregación, en una iglesia, parecería que son más íntegros que muchos de los llamados cristianos. ¿Por qué? Porque son más fieles a lo que creen, son más consecuentes con lo que creen. Vivimos en un mundo, mis hermanos, en que hay muchos puntos de vista y cientos de religiones, cientos de cosmovisiones religiosas. Sin embargo, la piedra angular de las relaciones armoniosas con otras personas siempre debe ser la del respeto por todos. Crean o no crean lo mismo que nosotros. ¿Por qué? Porque esas personas también han sido creadas a imagen y semejanza de Dios, no lo olvidemos, ¿no? Puede ser que no estemos de acuerdo con sus formas de ver la vida, con sus formas de ver a Dios, con su forma de practicar una religión, pero eso no significa que les faltemos el respeto. Repito, la piedra angular de las relaciones armoniosas con otras personas debe ser el respeto, ¿no? Y eso incluye las religiones que ellos practican o creen. Están en su error, están en tinieblas y uno tiene que entender esa situación. Para muchos hermanos, para muchas personas, las misiones son una forma de imponer las convicciones cristianas a otros, de forzar a otras etnias, otras culturas, en forma irrespetuosa a creer en lo que el mundo cristiano cree. Muchos ven hacia los misioneros. Es por eso que en muchas culturas se ven a los cristianos y a su misión como insensibles, como arrogantes, como dueños de la verdad y
y que se quiere violentar su cultura, su forma de pensar, en un irrespeto se quiere imponer su religión, porque siempre lo van a ver en términos de religión, no en términos de salvación. Los que estamos consagrados a la misión de Dios, mis queridos hermanos, debemos estar totalmente, absolutamente conscientes de que la cultura occidental en la cual nos encontramos viviendo nos apremia, nos aprieta y nos empuja a, a absorberlo de este mundo. Razón tenía el apóstol Pablo cuando dijo, no se permitan ser amoldados a este mundo. Y esta cultura occidental nos quiere meter en la mente que está bien tener valores y creencias privadas. Así afirma la cultura occidental, pero que son igualmente valiosas para todos los seres humanos. Eso significa que Buda, Mahoma, Krishna y Jesús tienen mucho que ofrecer a la humanidad. Jesús es el Señor para los cristianos, sí, pero Krishna es el Señor para los Hare Krishna, ¿no? Y eso hay que respetarlo. Y los dos aportan mucho a la humanidad. La sociedad moderna impulsa a los cristianos, entonces, a aceptar que todas las religiones del mundo son verdaderas y son buenas. Y ahí entra el famoso axioma, ¿no? Que todos los caminos conducen a Roma, es decir, que todas las religiones y creencias, no importa cuál sea la que tú tengas, todas, absolutamente todas, conducen a un mismo Dios. Eso, hermanos queridos, es una tremenda falacia. Eso es un gran error. Eso muestra la oscuridad en la mente del ser humano. No todas las religiones, no todas las creencias conducen al mismo Dios. Entonces, Jesús es igual que Krishna, entonces Buda es igual que Krishna, o Mahoma es igual que Jesús. No, eso es una tremenda falacia, hermanos. La misión de la iglesia, precisamente, es entrar en todas estas culturas, en todas estas etnias, integrarse en todas estas etnias para comprender su cosmovisión y presentarles sabiamente, amorosamente, al único y verdadero Dios. Esa es la esencia de la misión. El apóstol Pedro describió la misión de la iglesia en los siguientes términos. Siga con cuidado, por favor. Allí en 1 Pedro 3:10, voy a darle dos citas bíblicas de 1 Pedro capítulo 3. Esta es la primera, 1 Pedro 3:10. Dice el apóstol Pedro, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar mal y sus labios de proferir engaño. ¿No? Esto siempre se ha tomado como para reforzar algunas enseñanzas en las relaciones humanas que tenemos ahí dentro de nuestra familia, incluso dentro de la iglesia, ¿no? Nadie hable mal de nadie, no nos engañemos, pero hacia adentro, pero no creo que este principio bíblico estuviera en la mente de Pedro hacia adentro, sino hacia afuera. Le explico, pero déjenme leerle este segundo texto de 1 Pedro 3, ahora versículo 15. El apóstol Pedro dijo, sino santificad a Dios el Señor en nuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, dice, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Son dos grandes textos que nos muestra el apóstol Pedro. Describen estos dos textos cómo debemos llevar adelante la misión que hemos recibido de parte del Señor. Ahora, tomando esos dos textos, mis hermanos, les explico. La misión, aconseja el apóstol Pedro, requiere de mansedumbre y reverencia. Por eso yo decía, una cosa es respetar a las etnias en sus obscuridades de creencias religiosas, pero otra cosa es amorosamente, pacientemente, con mansedumbre y reverencia, presentar la verdadera fe y al verdadero Dios. Son dos cosas diferentes. Entonces el apóstol Pedro está mencionando que se requiere para llevar adelante la misión, se requiere mansedumbre y reverencia. Es decir, respeto hacia los demás, hacia las demás culturas, hacia las demás etnias, respeto. También demanda del apóstol Pedro integridad. Integridad cuando está diciendo
que nuestros labios profieran, que no profieran engaño, está hablando de integridad, debe ser llevada adelante la misión. Lo que tengamos que decir, el mensaje que tengamos que comunicar debe ser íntegro, sin engaño, no manipularlo para decirle a la gente, bueno, como un toma y daca, a veces se utiliza eso es engañar a la gente. Yo te doy esto, pero acepta también a Jesucristo, ¿no? Entonces, no, dice el apóstol Pedro, tiene que ser con integridad. Jamás, dice el apóstol Pedro, debe enfocarse en lo negativo de otras culturas. La misión debe ser benévola, hermanos. Debe ser sensible a las necesidades y perspectivas de los demás. La misión sirve a otros en el nombre de Cristo, no nos olvidemos. La misión comparte con quienes quieren escuchar una clara confesión de la fe en Jesucristo, quien es el Señor y Salvador de toda la humanidad, ¿no? En todo caso, la misión invita, hermanos, a tener fe en Cristo Jesús. No fuerza a tener fe en Cristo Jesús, invita a la gente a tener fe en Cristo Jesús. Cuando las personas de aquellas etnias ponen su fe en Cristo Jesús, entonces toda su cosmovisión cambia, hermanos. Absolutamente toda su cosmovisión da un giro. Le pongo un par de ejemplos para que me entienda lo que le estoy diciendo. Cierto misionero, estaba leyendo la experiencia de cierto misionero americano que vivió muchos años en África. Por muchos años vivió en África. Entonces, en una oportunidad este misionero conversaba con un anciano del África Oriental y este anciano del África había crecido creyendo que el leopardo era su Dios. Para su tribu, para el lugar donde vivía, toda la gente creía que el leopardo era su Dios. Entonces, este anciano le decía a este misionero lo siguiente, escuche, le dijo, el leopardo era el dios de mi clan familiar. Los otros clanes tenían sus propios dioses. Entonces, los dioses de cada clan competían entre sí. Bueno, ellos los hacían competir, ¿no? Por supuesto, dice este anciano, unos cuantos de nosotros hablábamos de un creador, pero si existía un creador, tenía poca influencia sobre nuestros asuntos personales. Era mucho más fuerte lo que podíamos ver, es decir, veíamos al leopardo y nos daba temor y respetábamos porque creíamos que era nuestro Dios, ¿no? Porque si pensábamos en alguien que había creado, que era superior al leopardo, bueno, no lo veíamos y parecería estar más ocupado en otras cosas que en nosotros. Entonces nosotros creíamos que los dioses estaban en constante competencia y eran responsables de todo lo que nos ocurría a todos nosotros, en nuestros diferentes clanes. Entonces les temíamos a esos dioses. Aún el dios de nuestro clan, decía el leopardo, decía este anciano, con frecuencia nos imprimía un profundo temor en nuestras almas, sentíamos un profundo temor en nuestro interior por ese animal. Hasta que llegaron, dice este anciano, hasta que llegaron los misioneros cristianos con Biblia en mano. Entonces este anciano dice, nunca voy a olvidarme la primera vez que escuché la primera frase que estos misioneros, abriendo su Biblia, leyeron, y eso le cambió la vida a este anciano, a él y a todo su clan familiar. ¿Qué es lo que leyó este misionero que llegó a esta aldea? Este misionero, guiado por el Señor, de hecho, abrió las primeras páginas del primer libro de Génesis y leyó la primera línea. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa frase fue explosiva en la mente de este anciano y de todo su clan familiar. Entonces, este anciano que le estaba comentando esto, este misionero, le dice, cuando yo escuché, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, descubrimos de pronto, así en una fracción de segundo descubrimos que el leopardo no era un dios, sino que el leopardo había sido creado por Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese descubrimiento, dice este anciano, rompió en nuestras almas el pavoroso poder que el leopardo ejercía sobre nuestras vidas. Ahora ya no tenemos miedo, solamente hay paz, pues Dios es el creador que creó al leopardo y nos creó a nosotros, y es el que nos da paz. Y percibimos ese amor protector de Dios. Interesante, ¿no? Este mismo misionero que
que escuchó este relato, en otra ocasión, estando con una tribu de Indonesia, conversaba igualmente con el jefe de una tribu ahí en Indonesia, ¿no? Y alguna de estas tribus, las más conocidas como la Dayak, las tribus en Indonesia son muy conocidas en el mundo entero y muy temidas, porque estas tribus se hicieron famosas por tomar a sus enemigos, cortarles la cabeza y reducir las cabezas. Entonces se hicieron famosos por eso. Así es que este misionero estaba en una de estas tribus conversando con este jefe de tribu y le preguntaba el misionero y le decía, ¿de qué manera ha traído la Biblia buenas nuevas a tu pueblo? ¿No? Porque ya era una tribu convertida a Cristo. Entonces, este jefe de esta tribu dice que meditando un momento en la pregunta que le hace el misionero, le responde de la siguiente manera y le dice, bueno, ya no sentimos miedo de los pájaros. Aun cuando chillen muy fuerte los pájaros, ya nosotros no les tememos y seguimos cosechando el arroz. Oramos, ahora planificamos e ignoramos a los pájaros. Ahora es mucho más fácil, le decía este jefe de tribu, le decía, ahora es mucho más fácil ser jefe de la tribu ahora que tenemos la Biblia en nuestras manos. ¿Por qué le dio esta respuesta? Porque los habitantes de esta tribu habían creído por siglos que los pájaros eran mensajeros de los dioses. Y no solamente mensajeros de los dioses, sino que eran espíritus. Entonces, cada vez que chillaban, lastimeramente, toda la gente creía que era un presagio y todo trabajo debía paralizarse. Entonces, todo se detenía. Cuando empezaban a chillar las aves, todo el mundo se detenía, no trabajaba. Entonces, eso afectaba el levantamiento de sus cosechas o el sembrado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el pueblo, ¿qué hacía en esos momentos? Ofrecía sacrificios a las divinidades. Algunas veces los dioses les demandaban un sacrificio humano. Ellos percibían eso. Había que ofrecer un sacrificio humano y escogían a quién, escogían a los jóvenes mejor parados, ¿no? más bellos, como se dice. Eran los escogidos y los sacrificaban para apaciguar las demandas de sus dioses. Ahora, imagínense el asombro y el descanso de estas tribus cuando oyeron las buenas nuevas registradas en las primeras palabras de la Biblia. Igual como esta tribu en África, estos fueron muy impresionados cuando escucharon en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fue también algo explosivo en sus mentes, ¿no? Eso les llevó a ya no temer a los pájaros, porque descubrieron que los pájaros eran creación de Dios. No son dioses a quienes les debían temer. La fe en Dios, el Creador, rompió la opresión asfixiante que tenía esta tribu para con los pájaros. El poder del leopardo, ese poder que tenía sobre esta tribu fue quebrada por la palabra de Dios, cuando entendieron que Dios había creado a todos estos animales. Es esto lo que quiebra la revelación de la palabra. Es que las cosmovisiones, hermanos, de muchas etnias son totalmente contrarias a la cosmovisión bíblica que nos muestra un solo Dios creador, que es el único digno de adoración. Hay muchas etnias que no tienen esta cosmovisión. Sin embargo, muchas etnias viven bajo una cosmovisión ontocrática. ¿Qué significa ontocrática? Bueno, es una visión que cree que es de la tierra, de donde florece mágicamente todo, y por eso la veneran como si fuera un dios, y veneran a los espíritus de la naturaleza. Esa cosmovisión propone la existencia de un poder impersonal, sagrado, divino, que se haya entretejido en toda la naturaleza. Entonces toda la naturaleza es Dios. Es por eso que la gente puede ofrecer sacrificios a los dioses o espíritus de la lluvia en épocas de sequía, por ejemplo, en varios lugares. O realizar, como en nuestra serranía, en nuestra propia patria, realizar pagos a la madre tierra. Lo que hizo nuestro flamante presidente en las Pampas del Aquino, ¿no? Dar un pago a la tierra. Tales creencias, mis hermanos, están
firmemente arraigadas en todas las culturas en el mundo entero, a menos que éstas hayan sido influenciadas por la verdad bíblica. A menos que estas culturas hayan escuchado en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y de ahí todo el resto de la revelación en las escrituras, si no han tenido esa influencia sobre sus mentes, entonces ellos siguen en su creencia arraigada de que los espíritus están en la naturaleza y los van a adorar y los van a servir y les van a temer. Los dioses de la naturaleza, hermanos, atrapan a las sociedades y a las culturas. Eso ha sido por siglos. Por ejemplo, los dioses están vinculados con los ciclos de la naturaleza. Usted sabe eso, las estaciones del año son provocadas por los dioses, la producción de la tierra son provocadas por los dioses. En tales sociedades que creen esto, la historia humana es un ciclo de vida y muerte sin sentido. La gente vive haciendo pagos a la tierra, nace, crece, pensando eso, muere. Es un ciclo de vida sin sentido. No existe propósito de vida. No existe una dirección de vida, hermanos. Los dioses son caprichosos y frecuentemente malignos en esta cosmovisión. El destino de personas y pueblos están estrechamente ligados a los caprichos de los dioses de la naturaleza. Las primeras palabras de la Biblia declaran que la opresión asfixiante de todos los dioses de la naturaleza han sido quebrados. Constituye una invitación a romper radicalmente con el enfoque ontocrático mundial, como les decía un instante, ¿no? Que toda la naturaleza es Dios. En donde quiera que la gente escucha la maravillosa proclamación de en el principio creó Dios los cielos y la tierra, experimentan una invitación personal para aceptar una libertad total de todos los dioses de la naturaleza, o de lo que creían ellos dioses en la naturaleza, porque descubren que simplemente es parte de la creación de alguien superior, el único y verdadero Dios. Pero como diría el apóstol Pablo, mis hermanos, aterrizo en este texto, como diría el apóstol Pablo, todas estas etnias en sus ideas erradas y equivocadas, como diría el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 10, versículo 14 hacia adelante, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, ¿no? Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías, el profeta, dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo sé que algunos de ustedes recuerdan este texto y se lo tienen marcado en sus Biblias, ¿no es cierto? Entonces, vemos todas estas ideas erradas que llevan a adoraciones erradas y a sistemas de vida y ciclos de vida sin sentido y sin propósito. Entonces uno tiene lástima, uno tiene pena, pero no es suficiente eso, tiene que haber compasión. Ya vimos la semana pasada de qué trata la compasión, ¿no? Y entonces, por esa compasión somos movidos a ir y predicarles el evangelio, ¿no? Pero como dice el apóstol Pablo, ¿cómo van a invocar estas etnias a aquel que no han conocido? Entonces, por lo tanto, no pueden creer en él. Alguien tiene que irles a mostrar quién es el verdadero y auténtico Dios. Ahora, fíjese, quiero ir a este primer punto de nuestro mensaje en esta mañana. Definitivamente, cuando abrimos las escrituras, vemos que Dios es el gran misionero. Y si Dios es nuestro Padre también, como dice la escritura, entonces la iglesia, ¿qué es lo que hace frente a este Padre? Simplemente lo imita obedientemente. Dios es el gran misionero, pero nosotros como iglesia, como sus hijos, en obediencia lo imitamos a él. Dios, buscando al ser humano, porque esa es la forma de actuar de Dios, busca al ser humano caído por el pecado. Ese es el gran tema del drama de toda la Biblia. Dios buscando al pecador, buscando al hombre caído por su naturaleza de pecado. Es lo que Cristo ilustró en el buen pastor que deja todo su redil a buen recaudo y le falta una oveja y la sale a buscar. Ese es el tema del drama de toda la Biblia. Esto es misión, hermanos.
De eso se trata la misión. Aunque nosotros nos apartemos de Dios, Él jamás nos va a abandonar. Eso nos muestra la Biblia claramente. Las Escrituras describen cómo Dios entra en el huerto de la comunidad humana, hermanos. Generación tras generación ha hecho eso Dios, porque Dios siempre toma la iniciativa y entra al huerto de la comunidad humana para invitar a la gente a volverse al Creador, en arrepentimiento, por supuesto. Entonces, por eso decimos que Dios es el misionero que tiene compasión de la gente, compasión del ser humano en ese estado de perdición. Entonces, es Él el que va en búsqueda del pecador. El buen pastor que deja las ovejas y sale, Él va a buscar a la que se ha perdido. En el mismo día de esa primera rebelión humana, mis hermanos, Génesis capítulo 3, Dios pronunció juicio contra el diablo e hizo una promesa a todos los hombres, a toda la humanidad, que Él intervendría decisivamente para salvar al ser humano de la condenación eterna. Enviaría al Mesías, su propio hijo, enfrentando al diablo, disfrazado de serpiente. Dios le declaró ahí en el jardín del Edén, según leemos en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios le dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú, la simiente de la serpiente, le herirá en el calcañar, la parte baja de la pierna. Esta fue la primer promesa concerniente al Mesías, hermanos, en las Escrituras. Es la primera vez que aparece la promesa y dése cuenta en qué momento aparece. Inmediatamente después de la caída. Nacería de una mujer, sería herido, pero aplastaría el poder del maligno. ¿A quién está describiendo en ese texto? A Cristo. De diversas maneras, mis hermanos, Dios se encargó de ratificar esa promesa siglo tras siglo para que la humanidad supiera que Dios tenía esto como parte de su plan. El Mesías vendría, el Mesías vendría, el Mesías vendría. Dios lo había garantizado en Génesis 3:15 y lo fue ratificando a lo largo de los siglos. Si usted no sabía, la palabra Crestos o Cristos es el vocablo griego para la palabra hebrea Mesías. Mesías es un término hebreo. El término en español que nosotros utilizamos para Crestos o Mesías es Cristo. En español, Cristo. Esa palabra significa el ungido o el untado. En tiempos antiguos, los hebreos ungían a sus reyes con aceite. Cuando subían reinado, les echaban por encima de la cabeza aceite, los ungían con aceite. Era una señal de autoridad, ¿no? El Mesías, Cristo, es el ungido por Dios para salvar a los hombres y mujeres del maligno y de la muerte eterna. Este es el corazón del mensaje que la iglesia ha sido llamada a predicar en todas las etnias sobre esta tierra. Dice Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12, el apóstol Pedro, en este gran primer mensaje en Pentecostés, él respeta este lineamiento o es guiado por el Espíritu Santo a mencionar este corazón que yo le decía para salvación de todas las etnias. Este Jesús, predicó Pedro, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos, es decir, en esta tierra, sobre todas las etnias, sobre todas las culturas, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay absolutamente, no es el santo tal, la virgencita fulana de tal, como cosalvadores. No hay un solo salvador, un solo nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es Jesucristo. La iglesia, hermanos míos, la iglesia hace exactamente lo mismo que hizo Cristo. Cristo vino a nuestra gran aldea global, como decía, con el mensaje de redención, con el mensaje de salvación. Cristo vino. La iglesia lo imita y la iglesia va también a cada etnia con ese mismo mensaje. Es decir, de gracia recibimos, hermanos, de gracia somos llamados a dar. ¿Me comprende? De gracia hemos recibido y por eso somos salvos, y de gracia somos llamados a dar.
Cuando hacemos eso, estamos imitando, hermanos, a un Dios muy ordenado. Dios no va improvisando en el camino. El plan de redención, si usted no lo sabía, no es un plan nacido de la improvisación. Por lo tanto, hermanos, la misión que tiene la iglesia no es una responsabilidad de la iglesia nacida de la improvisación. ¿Por qué no? Porque Dios no es un Dios de improvisaciones. Déjeme explicarle esto en el siguiente punto. Dios, el Dios misionero siempre, hermanos, siempre ha tenido un plan. Él no improvisa jamás. Siempre ha tenido un plan. Ahora, el siguiente esquema le va a ilustrar perfectamente. Si hacemos una línea de tiempo, vamos a ver en el Antiguo Testamento primero y luego en el Nuevo Testamento rápidamente. En esa línea de tiempo usted se va a dar cuenta rápidamente que Dios, el Dios misionero, no improvisa. Él tiene un plan debidamente trazado, ¿no? Venga conmigo y revise en esta línea de tiempo, ¿no? En primer lugar, Génesis capítulo 1, antes de la caída del hombre y la mujer, mire lo que hizo Dios. Génesis capítulo 1, verso 28, dice las escrituras, usted conoce ese texto, que Dios los bendijo al hombre y la mujer y les dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, las aves, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, les dijo. Ahora, lo que Dios está haciendo aquí, dése cuenta, Dios puso su imagen y semejanza en el hombre y la mujer que había creado. ¿Con qué propósito, mis hermanos? Para que los seres humanos, todos los seres humanos, demos a conocer la gloria de Dios. Esa frase que usted lee aquí en este versículo 28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Esta frase, llenad la tierra, viene después de haberles dicho que fructifiquen y se multipliquen, ¿no? Y luego dice, llenad la tierra. Si ya les digo fructifiquen y multipliquen, o sea, la multiplicación es más gente, es decir, eso es llenar la tierra para nosotros. Pero luego dice, llenad la tierra. ¿Que está enfatizando en esto o hay otro significado? ¿O hay otra intención de Dios al agregar esa frase, llenar la tierra? Por supuesto que no está repitiendo algo. ¿A qué se refería el Señor con esto de llenar la tierra? ¿De qué debían llenar la tierra? Sería la pregunta. ¿De qué debían llenar la tierra? Y obviamente, de su gloria. De su gloria. Como dice, llenar la tierra se está refiriendo a su gloria. Ustedes son los portadores de mi imagen y semejanza y llenen la tierra de mi gloria, ¿no? La forma de vida de ellos, en otras palabras, sus actitudes, palabras, comportamiento, obra de sus manos, todo, absolutamente todo, debía mostrar la gloria divina a todos los demás. Esa era la intención de Dios. Antes de la caída del hombre y la mujer está ocurriendo esto. Ahora, en esta línea de tiempo avanzamos un poco más. Después de la caída del hombre y la mujer, Génesis capítulo 3, versículo 15, también usted conoce ese texto, hace un instante lo leíamos. Dios le dice a la serpiente, voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer te va a herir en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Se da cuenta, en el mismo momento de la caída, Dios da la solución a ese problema. ¿Y quién es la solución? Cristo, el Mesías. Dios ya tenía la solución, hermanos. ¿Me escuchó? Dios ya tenía la solución. No es que la improvisó, ya estaba la solución. ¿Y cómo que es que la tenía? Porque es Dios, pues. Él sabía cuál iba a ser la reacción probablemente del ser humano, las intenciones de la serpiente. Nada está velado para Dios, hermanos. Dios es un Dios de orden, tiene un plan ya trazado. Si seguimos en esta línea de tiempo, en este Dios ordenado, ¿no? Que tiene un plan de acción. En tercer lugar, la nación de Israel era el medio a través del cual Dios bendeciría a todas las familias de la tierra. Fíjese, ¿qué hace Dios para esto? En Génesis capítulo 2, usted conoce la historia. En los primeros versículos dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Es el momento en que llama a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, le dijo Dios. Y agregó Dios, ¿no? Y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, le dijo Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas, esta es la frase clave, ¿no? De bendición a todos los demás. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Entonces, si usted se da cuenta, Dios llama a Abraham para ser el gran patriarca. De sus lomos, Dios levantó una nación misionera para bendecir a todas las familias sobre la tierra. Miren, eso está en el plan de Dios. Que el hombre no lo haga, que no ejecute ese plan, y esa es la historia paralela que viaja a este plan de Dios. En cuarto lugar, entonces, en esta línea de tiempo, Dios le da a Israel el oficio sacerdotal. Fíjese cómo está levantando, después de la caída del ser humano, levanta una nación para que sea luz a las demás naciones y le da un oficio sacerdotal. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, dice el Señor, en pleno desierto le dice a la nación de Israel, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Mi especial tesoro, ¿no? Sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra. Dios les dijo eso a Israel. Ahora, Dios los hizo su pueblo escogido, si bien hemos leído. Dios lo hizo su pueblo escogido. Ellos no decidieron eso. Dios decidió eso. Él los hizo su propiedad particular, pero había un propósito. Al hacerlo su pueblo escogido, había un propósito. Hacer de este pueblo escogido sacerdotes y ministros delante de las demás naciones. Hermano, la función sacerdotal, la función de un sacerdote es mediar, es pararse entre Dios y los hombres, mediar entre Dios y los hombres. En el medio está el sacerdote. Y esa función le dio a la nación de Israel frente al mundo. Y eso nos muestra claramente la tarea misionera del pueblo de Israel. Ahora, si se da cuenta de estos primeros 4 pasos en esta línea de tiempo, estamos hablando en el Antiguo Testamento, usted ve un orden de parte de Dios, no hay nada improvisado. Sigamos revisando esta línea de tiempo. En quinto lugar, Dios hizo a Israel el vehículo para manifestar la salvación de Dios. Salmo 67 muestra claramente esto en los primeros 2 versículos. Salmo 67, el salmista dice, Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Quiénes son nosotros? La nación de Israel, está haciendo referencia el salmista, porque es judío. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga a quienes, la nación de Israel, los judíos. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. No está hablando del mundo, está hablando de la nación judía. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. ¡Wow! ¡Qué tremendo versículo, hermanos! ¡Qué tremendo versículo revelador, digo, del rol de la nación de Israel, vehículo para manifestar la salvación de Dios! Dios tenga misericordia de nosotros, la nación de Israel, nos bendiga como nación, haga resplandecer su rostro sobre nosotros como nación. ¿Para qué va a hacer eso Dios? Para que sea conocido en la tierra tu camino. ¿Cuál es el camino del Señor? Salvación, redención, santidad. En todas las naciones tu salvación, más claro no puede ser, hermanos. El pueblo de Israel era el vehículo, hermanos queridos, elegido por Dios, por el cual Dios iba a manifestar su salvación. Es por eso que la misericordia que tuvo para con esta nación, la bendición de la cual los hizo objeto como nación, haciendo resplandecer su rostro sobre ellos, fue con el propósito de que ellos reflejaran todo ello. No sé si se te capta la figura, ¿no? Dios tiene misericordia con ellos, hace resplandecer su rostro el Señor. Todo lo que Dios es, lo hace resplandecer en Israel, es decir, es como la luna. Israel es como la luna, refleja al sol, la luz del sol. Esa era la misión de Israel. La reflejaba hacia quién, hacia todas las naciones. Y de esa manera las naciones pudieran conocer la salvación de Dios. Allí está su responsabilidad misionera para el pueblo judío. Recibieron como nación para dar a las naciones. Recibieron para dar a las naciones. Fíjese en esta línea de tiempo, este Dios ordenado. Mira, qué orden de parte de Dios, digo yo. En sexto lugar, Dios hizo de Israel el instrumento para proclamar su propia gloria. El salmista dice en el Salmo 96, en los primeros versículos, dice, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. ¿Y cómo va a ser eso toda la tierra? Cantad a Jehová, bendecid su nombre,
Anunciad de día en día su salvación. Eso va dirigido a la nación de Israel. Anunciad de día en día su salvación, porque ¿quién conoce a Dios? No el mundo, sino Israel. Proclamad, dice el verso 3, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Entonces, fíjese que en estos 3 versículos, Dios, si usted se da cuenta y tiene su Biblia abierta ahí en Salmo 96, Dios le está mostrando lo que tiene que hacer, su responsabilidad, esto de anunciar. No es yo voy a anunciar, dice Dios, no. Le da la responsabilidad a la nación de Israel. Proclamar, dice el verso 3, no es que yo voy a proclamar, dice Dios, no, ustedes deben proclamar. Esa es la responsabilidad de Israel. Israel era el instrumento para proclamar la gloria de Dios. En este salmo vemos claramente la orden de Dios. Esa es una misión, cuando está dando esta orden, que anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Es clarísimo el texto, hermanos. El resultado natural de la salvación de las vidas de las personas es la gloria es que conozcan la gloria de Dios y que esa gloria sea conocida entre todos los pueblos, entre todas las naciones. Dios quiere ser glorificado en todo el mundo. Pero si los vehículos o instrumentos elegidos por Dios, en este caso Israel, no cumplieron esa misión, entonces, ¿cómo el mundo iba a poder glorificar a Dios? Entiende la inmensa responsabilidad que tenía Israel, pero Israel fracasó, lamentablemente. Conocemos la historia. Fracasó en su misión. Recuerdan ustedes, por eso, ahí en la línea de tiempo que estamos observando, parecería ir todo bien hasta allí, pero recordarán en la historia, Israel era una sola nación, hasta el rey Salomón. Cuando muere Salomón, asume su hijo Roboam, si bien recuerdan. Roboam, hijo de Salomón, asume el reinado y lo hace trizas, hermanos. Lo divide en 2. Ahí es donde nace el reino del norte y el reino del sur. Nunca más se volvió a unir Israel en una sola unidad como nación. Quedaron así en el reino del norte y el reino del sur. Este rey Roboam quebró la unidad de Israel. En ese estado, quebrada una nación, ¿cómo va a cumplir su misión como luz a las naciones, hermanos? Se ve claramente, ¿no? Es imposible. Si están divididos entre ellos mismos, ¿cómo van a hacer luz a las naciones? ¿No? Ahora, luego, ahí, no terminando la tragedia, ahí en la división, el reino del norte, años después, iba a ser invadido por su estilo de vida de pecado y lejano a Dios. Dios lo juzga y envía o permite que lleguen los asirios, poder de ese tiempo, y los arrasa y se los lleve esclavos al reino del norte de Israel. Los lleva cautivos. Esta fracción, este reino, desapareció en la historia, hermanos. Desapareció lamentablemente en la historia. Años después, el reino del sur sería invadido y llevado esclavo por los babilonios, el nuevo imperio de moda en ese tiempo. Los babilonios los toman esclavos, arrasan con todo, se llevan a sus tierras como esclavos, pero milagrosamente, hermanos, la gran parte de este reino del sur regresa a su tierra. Dios les permite retornar. Ahora, escuche con cuidado lo que voy a decirle. En esta línea de tiempo que estamos analizando, al parecer, lo que Israel nunca logró desarrollar fue su comunión íntima con el Señor. Escuche con cuidado esto, porque acá está la clave del fracaso de Israel. No lograron desarrollar comunión íntima con el Señor. Se sabían el pueblo especial, el pueblo escogido de Dios, se van a gloriar por eso, Abraham es nuestro padre, etcétera, etcétera. Pero nunca lograron desarrollar esa comunión íntima con el Señor. Porque si usted se ha dado cuenta en la línea de esta historia, Dios, antes de colocar sobre sus hombros la responsabilidad de hacer luz a las naciones, antes de poner esa responsabilidad, Dios sabía de qué pie iban a cojear. Dios sabía que no iban a poder realizar esta misión en sus propias fuerzas. Así que Dios lo que hizo fue darles el secreto, les mostró la fuente principal de dónde retroalimentarse para llevar adelante la misión. El motor que los impulsaría constantemente a cumplir con esa misión hacia las naciones.
Dios le reveló dónde estaba esa fuente principal, ese motor principal. ¿Y dónde estaba esa fuente principal? Bueno, vayamos al conocido texto de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Este es el motor de fondo que Dios les mostró. En Deuteronomio 6:5 Dios les dijo, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de todo tu alma y con todas tus fuerzas. Así de puntual es Dios. Ámame de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este era el punto de partida para Israel y esta era su fuente principal. Y para mantener esta fuente, debían por eso enseñarla de generación en generación. Por eso en este mismo texto, si usted sigue leyendo, o si usted conoce Deuteronomio capítulo 6, no solo dice, amarás a Jehová Dios de todo tu corazón, de todo tu alma y con todas tus fuerzas, sino les dice, y la repetirás a tus hijos. Al acostarte, al levantarte, yendo por el camino, en todo tiempo. ¿Por qué le dio ese mandato al Señor? Para que las siguientes generaciones supieran bien dónde estaba la fuente, cuál era el motor que los impulsaba a cumplir con su tarea de ser luz a las naciones. Si esa fuente era perdida de vista, no iban a poder llevar adelante su misión como luz a las naciones. Y eso ocurrió precisamente. Eso precisamente ocurrió. Al fracasar Israel en su misión, ¿no? Se dividen y ya todo un caos, ¿no? Israel fracasó, ¿no? En su misión. Dios, obviamente, un Dios ordenado, que todo lo tiene planificado, no lo agarró de sorpresa, ¿no? Dios no deja de seguir llevando adelante su plan redentor, no se detuvo, y para ello levanta, habiendo caído Israel, levanta la iglesia. Ahí aparecemos nosotros, la iglesia. Si seguimos la línea de tiempo ahora en el Nuevo Testamento, vamos a seguir viendo a este mismo Dios que no ha cambiado, que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, llevando adelante su plan salvífico. No importa que haya caído Israel, ahora está la iglesia. Sígame con cuidado, por favor, en esta línea de tiempo, ya no en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento. En Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice el apóstol Pablo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando llegue el cumplimiento del tiempo, ¿cuál tiempo? El tiempo de Dios. ¿Dios qué hace? Envía a su Hijo, Jesucristo. Entonces, en la línea de tiempo del Nuevo Testamento encontramos que en el plan soberano de Dios ya estaba esto determinado. Es más, ya se preanunció en el Antiguo Testamento la venida de este rey mesiánico, que es Jesucristo. Entonces, pero llega el tiempo del Nuevo Testamento y Dios envía a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Luego, en esta línea de tiempo, Hechos capítulo 2, Jesús muere, resucita, es glorificado y les dice que ellos lleven hacia adelante este plan redentor. Recuerden, Israel ha fracasado y Dios está levantando a la iglesia, ¿no? Este es el plan de la conformación de la iglesia. Entonces, en este plan tiene que venir el momento en que el Espíritu Santo tiene que venir para tomar las vidas. Hechos capítulo 2, en una fiesta totalmente conocida para los judíos como Pentecostés, reciben esas 120 personas en el aposento alto, reciben el Espíritu Santo y salen a proclamar por primera vez y de manera masiva se proclama el Evangelio de Salvación. El Evangelio de Salvación, que la salvación solamente está en Cristo Jesús. ¿Cómo se hace a través del arrepentimiento? Entonces se presenta esto en Pentecostés. En esa línea de tiempo, ya conformada la iglesia, leemos en Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16, dice el apóstol Pablo, porque él, refiriéndose a Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos, se refiere a judíos y gentiles, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Mediante qué? Mediante la cruz. Reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, es decir, las enemistades. Miren en el plan de Dios. Cuando llega Jesús y les dice que a los discípulos
que van a recibir el Espíritu Santo y que lleven adelante la misión, la iglesia todavía no había nacido, pero estaba en camino de nacer, y no iba a nacer si seguían esas discrepancias entre judíos y gentiles. Entonces lo que Dios hace es romper esos prejuicios para unir en un solo pueblo. Y todos estos entran a conformar la iglesia, justamente. Mateo capítulo 16, versículo 18, en esta línea de tiempo, le dice Jesús, afirma Jesús a sus apóstoles: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es una gran revelación del Señor, donde muestra que la iglesia está siendo establecida como un instrumento de Dios para ejecutar los planes de Dios en la tierra, y nadie va a detener la ejecución de esos planes de Dios, nadie la va a detener. Por eso usa esta ilustración, ¿no? Ni las puertas de la Hades o del infierno van a prevalecer contra la tarea que Dios le ha dado a la iglesia, la misión que le ha dado a la iglesia, la va a desarrollar, hermanos. En esta línea de tiempo, fíjese cómo está constituyendo a la iglesia en esto, ¿no? Se dan cuenta cómo cambia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. La carga de responsabilidad ha sido echada sobre la iglesia, sobre nosotros. Mateo 28, por eso ya revela con mayor precisión, 19:20, usted conoce ese texto, se le da a la iglesia, ya de manera muy clara, recibe la orden de evangelizar y de discipular la iglesia, ¿no? Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos, enséñenles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y yo estoy con ustedes. La garantía de que, otra vez, no es solo ustedes, es porque yo estoy. He aquí, yo estoy con vosotros, les da seguridad a ellos. Esa comunión, esa intimidad está en las fibras íntimas de la misión. ¿Por qué le digo esto? Dentro de un instante va a entender. Y no solamente eso, entonces la iglesia, si se da cuenta en esta línea de tiempo, de acuerdo al plan de Dios, no solamente es establecida como un instrumento de Dios, recibe la orden de evangelizar y discipular, pero Dios sabe perfectamente que esta iglesia no queda, todos los convertidos quedan así dispersos, tienen que ser unificados. ¿En qué? En la iglesia. Sin ninguna experiencia. Por eso Dios hace nacer una iglesia que fue la primera de Jerusalén, y luego encontramos en Hechos capítulo 13 un modelo ya más funcional, un modelo misionero de iglesia, más completo. Jerusalén empezó recién como la primera iglesia y se empezó a organizar, pero ya en la iglesia de Antioquía tenemos ya algo mucho más organizado y entendido de acuerdo a la misión que han recibido. Por eso hablo de una iglesia organizada con visión misionera, la iglesia de Antioquía en Hechos capítulo 13. Ok, entonces, si usted se ha dado cuenta, como le decía, Dios no improvisa, Dios es un Dios de orden, ¿no? Entonces, tanto en esta línea de tiempo que hemos visto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, nos muestran que Dios tiene un plan, siempre ha tenido un plan. La iglesia no es el resultado de la improvisación de Dios, estaba dentro de los planes de Dios. Las responsabilidades han cambiado drásticamente. Nosotros vivimos esa responsabilidad, hemos recibido esa responsabilidad y debemos sentir esa responsabilidad sobre nuestros hombros. Ahora, como yo decía, Dios sabía perfectamente que este plan era un gran plan que no puede descansar solamente en nuestras posibilidades, fuerzas o entusiasmo, porque estos no alcanzan, hermanos. Si la iglesia recibió semejante responsabilidad, esto nos obliga a pensar nuevamente en algo que olvidó la nación de Israel. En Deuteronomio 6, vuelvo a repetir esto, Dios le mostró el secreto de la fuente, el motor que los impulsaría a hacer la misión. Nunca lo entendieron bien. Nosotros corremos ese riesgo. Y esto nos llega a nuestro tercer punto del mensaje en esta mañana. La comunión con el Dios misionero es el motor de la misión. La comunión con el Dios misionero es el motor de la misión. Si usted se ha dado cuenta hasta aquí con estas dos líneas de tiempo que me he tomado la pauta de podérsela explicar sucintamente, creo que usted ya se dio cuenta que el plan de Dios, el plan misionero de Dios es de alta envergadura, mis hermanos, alta envergadura.
Lo fue para la nación de Israel, así como lo es para la iglesia de hoy. Es de alta envergadura. Porque semejante misión, hermanos, no puede ser llevada a cabo solamente con buenos deseos o entusiasmo puro. Y quiero remarcar esto nuevamente, ¿no? Escuche, por favor. Semejante misión de alta envergadura, como la que hemos recibido, no puede ser llevada a cabo solamente con buenos deseos o entusiasmo puro. Se necesita mucho más que solamente buenos deseos o entusiasmo puro, hermanos. Quiero ilustrarlo de la siguiente manera. No sé si usted ha leído alguna vez, pero de hecho que ha visto, por lo menos en alguna película. Uno de los aviones más grandes que existen sobre esta tierra es el famoso Boeing 747, que puede transportar a por lo mínimo 476 personas. 476 personas. Un Boeing 747, ¿no? Entonces es un avión inmenso en realidad. Entonces, de hecho, que a semejante mole de avión, llamémoslo así, no lo levanta y no dirige su vuelo, no levanta el vuelo y lo dirige en su vuelo, solamente el entusiasmo de los pilotos, ¿no? No lo impulsa y no lo sostiene en el aire, solo el entusiasmo de su personal. No, eso es obvio, hermano, ¿no es cierto? Por lógica. Ahora, el Boeing 747 tiene 4 motores. 4 motores General Electric CF6. Yo sé que eso, a usted, ¿qué será eso? Bueno, ya, déjeme describirle esto. Esos 4 motores, un solo motor, General Electric CF6 para un Boeing 747, produce 266,000 caballos de fuerza, cada uno de los motores, me refiero. 266,000 caballos de fuerza cada motor. Y cada Boeing 747 tiene 4 motores. Sí, es una monstruosidad de poder, de potencia que lo impulsa el avión. Para que tenga una idea nada más de este poder, yo he puesto ahí abajo solamente para hacer una comparación, el motor de un automóvil, y digamos en términos normales, un automóvil común y corriente tiene unos 200 caballos de fuerza. 200 caballos de fuerza. Los más veloces dice que llegan a más de 1,200 caballos de fuerza. Entonces, si usted se da cuenta en esa breve comparación nada más, el motor de un Boeing 747 es una monstruosidad, hermanos. Es grandioso. Sin ese motor, escuche, sin esos 4 motores, el avión no es nada. Absolutamente no es nada, es cascarón. Con eso en mente, mis hermanos, le estoy dando esta ilustración, ¿no? En estas dimensiones para que entienda lo siguiente. Con esto en mente, ¿cuál es el motor de 266,000 caballos de fuerza? ¿Cuál es el motor que nos impulsa a nosotros, la iglesia, a cumplir con la misión de Dios? Y que sin ese poder, hermano, somos nada. ¿Me entiende? O sea, no es el entusiasmo el que echa a volar estos aviones, son los motores. Y para nosotros los cristianos no es entusiasmo lo que nos va a llevar a sostener la misión en el tiempo. Por eso es que fracasamos en la misión. No tenemos ni siquiera el poder para evangelizaciones locales, hermanos. Entonces, ¿cómo pretendemos hacer misiones si no entendemos dónde está el secreto del sostenimiento de la misión? Entonces, ¿cuál es ese poder para nosotros? ¿Dónde está ese motor de 266,000 caballos de fuerza? Siga con cuidado, por favor. Nuevo Testamento, Evangelio según San Marcos. Regresamos al texto con el cual iniciamos el mensaje. Marcos capítulo 3, me estoy refiriendo, versículo 13 y 14. Después se refiere al Señor Jesucristo, subió al monte y llamó, el Señor Jesucristo, llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Verso 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Evidentemente, mis hermanos, el texto nos está rápidamente ayudándonos a comprender que hay un orden establecido por Dios. Hay un orden de prioridades ya establecido en el texto, ¿no? ¿Cuál es ese orden? La siguiente vista le va a ayudar a entender. Este texto simplemente lo vamos a graficar. Cristo, por un lado, escogió y llamó a los 12. La siguiente, por favor. Cristo escogió a
a sus discípulos, dice este texto, a estos 12 los escogió. Los escogió para que, primeramente, dice el texto, para que estuviesen con él. Y en segundo lugar, dice el texto, para enviarlos a predicar. Es imposible pasar por alto este orden, mis hermanos. Este texto lo hemos estado reflexionando el domingo pasado en la asamblea como iglesia. Y ahora simplemente lo abra todo el resto de la congregación. Entonces, dos cosas muestran prioritarias. Las dos cosas son prioritarias, pero una es primero y la otra es en segundo lugar. ¿No? La primera es para estar con Él, para estar con Cristo. Y luego la segunda para enviarlos a predicar. En otras palabras, primero deberían aprender a ser discípulos de Cristo antes de hacer discípulos, salir a hacer discípulos. Primero es el ser y después es el que hacer, hermanos. Lo llevo insistiendo 15 años y hasta se han olvidado. La Escritura nos confirma esta prioridad, hermanos. La sola Escritura nos confirma esta prioridad de ser antes de hacer. 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, dice el apóstol Pablo que fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. Está hablando a los hermanos de esta congregación. Fuisteis llamados ¿a qué? A la comunión con su Hijo. Y Pablo simplemente está regresando a la prioridad, ¿no? A la prioridad que mostró Jesús cuando llamó a los 12, ¿no? Fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ahora, la pregunta es, mis hermanos, si esto es claro en las Escrituras, ¿no es cierto? ¿Por qué nos llama? Sería la pregunta, ¿por qué nos llama prioritariamente para que estemos con Él, el Señor? Usted se ha dado cuenta que empezamos la vida cristiana no por este lado, empezamos por hacer cosas. Llegamos a la iglesia, nos bautizamos, ¿ya qué hago? Oye, y todavía nosotros pecamos en impulsar esto, impulsamos el quehacer. Ya ven, acá se necesita, porque hay muchas cosas que faltan en la iglesia, manos me refiero. La mies es mucha, los obreros siguen siendo pocos. Entonces, ahí se nos inclina la balanza, hace esto, hace el otro, y inclinamos hacia el quehacer. Y crecemos en una atmósfera de hacer cosas para Dios, de tal manera que nunca aprendemos primero a ser discípulos. Y de frente queremos hacer discípulos, pero no aprendemos a ser, no hemos aprendido a ser discípulos. Y esto nos lleva a una pregunta muy sencilla, hermanos, y necesaria para reflexionar esta mañana. ¿Cómo voy a hacer un discípulo cuando yo no he aprendido a ser discípulo? ¿Cómo pretendo enseñar algo que yo no he aprendido? Eso es algo contradictorio, totalmente contradictorio, hermanos. Pero eso estamos haciendo. Pues yo le pido que sea usted muy acucioso y muy ordenado en lo que está notando y mucho más en lo que está entendiendo, porque estamos regresando a un orden, simplemente estamos regresando a un orden. No es porque se nos haya antojado, sino porque Dios está mostrando acá, han olvidado algo esencial. Entonces van a parar como la nación de Israel. Y yo no quiero que eso le ocurra a la iglesia. Ese es el deseo de Dios. Espero que esté conectado con el deseo de Dios, ¿no? Entonces, es evidente que el texto nos está mostrando orden de prioridades, es evidente que el texto nos está mostrando y está confirmando que primero es aprender a ser un discípulo de Cristo antes de salir para hacer discípulos, ¿no? O sea, la Escritura en este texto nos acaba de confirmar en realidad esto. Pero ¿por qué nos llama prioritariamente el Señor? Para que estemos con Él. Tenemos que entender eso. Déjenme desenrollar esto para que vean que es vitalmente importante, no solo importante, vitalmente importante. ¿Por qué nos llama para que estemos con Él? Bueno, en primer lugar, para que solamente lo amemos a Él y nada más que a Él y exclusivamente a Él de manera integral. Mateo capítulo 22, versículo 37, cuando Jesús le responde a este intérprete de la ley que vino y le preguntó cuál es el gran mandamiento en la ley, Jesús le responde lo siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué estaba pensando Jesús en Deuteronomio capítulo 6? Es decir, a propósito, adrede, Jesús trae a colación para esta respuesta un versículo a través del cual Dios había revelado cuál era el motor que lo impulsaría a la nación de Israel a cumplir con su misión, y ahora, fracasando Israel, ahora el Señor estaba en sus planes haciendo nacer una iglesia
Y esta iglesia que iba a nacer, ¿no es cierto?, producto del ministerio de Cristo Jesús, tenía que entender este principio. ¿Para qué nos ha llamado junto a Él? Para que lo amemos en exclusividad solamente a Él. El mandato, miren, dése cuenta, por favor, mis hermanos, en lo que está diciendo la respuesta del Señor. El mandato del Señor es clarísimo. Dios está mandando, como decía, en exclusividad amarlo a Él. Y eso significa que no debemos compartir nuestro amor por Él con otras personas, con otras cosas. Esto atenta contra la intimidad que debemos tener solamente con Él, atenta a la intimidad y va debilitando la fortaleza de esa comunión íntima. Mire, hoy amamos muchas cosas, muchísimas cosas, aún más que a Dios, es la verdad. Siempre me preguntan, ¿cómo llego, pastor, a amar a Dios más? ¿Cómo llego a amar más a Cristo? Y siempre yo respondo lo mismo y digo, ¿quieres amar más a Dios? Bueno, pues conócelo más y escúchalo más. Conócelo más y escúchalo más. Si hacemos esto, y voy a dar una gran clave, así es que lo digo despacio para que lo note incluso. Si hacemos esto, es decir, nos abocamos a conocerlo más a través de su palabra y a escucharlo más a través de las escrituras y nosotros respondemos a través de la oración, si hacemos eso, entonces nuestros afectos se van a distanciar de las cosas de menos valía y se van a conectar con el Señor más. Si queremos sentir un amor más profundo por Dios, debemos aprender a verlo con más claridad por quién es Él. No porque lo que nos da, sino por quién es Él. Y disfrutarlo en esa dimensión por lo que Dios es. Si queremos sentir de manera más plena en cuanto a Dios, entonces debemos aprender a pensar más a fondo en cuanto a Él. Debo pasar mayor tiempo reflexionando en lo que Dios es y en compañía de Él. Entonces, el resultado será que llegaremos a amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. De forma natural, porque estaremos pasando mucho más tiempo con Él. Y lo conoceremos. Y lo entenderemos. Y lo escucharemos muy bien. Y responderemos muy bien. Lo llegaremos a amar con todo el corazón, el alma y la mente. El Señor nos ha llamado para eso, junto a Él, que estemos con Él para solo amarlo, por eso solamente a Él. Eso significa renunciar a todas las demás cosas que pretendemos amar, aún más que a Él. Hermanos, dése cuenta de esto, porque esto lo está llevando a un gran fracaso. Y por eso no le importa ni siquiera pensar en la salvación de otras personas. Ahora, no es solamente nos ha llamado para que estemos con Él, para que lo amemos en exclusividad con Él. A veces nos quedamos solamente en eso, pero no es lo único, ¿no? En segundo lugar, nos ha llamado para que estemos con Él, para deleitarnos solamente en Él. Y cuando hablamos de deleitarnos en Él, es porque cuando nos deleitamos en alguien, hallamos que Él nos suple en todo lo que necesitamos, y yo ya no me preocupo. El salmista, ¿usted conoce este salmo? A muchos les encanta este salmo 37, versículo 4, dice el salmista, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿no es cierto? Así dice el salmista. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. A un montón le encanta este salmo por la última parte, pero no conecta con la primera parte. Cuando llegamos, mira, le explico, cuando llegamos a amar a Dios integralmente, ¿no? Como estaba explicando hace un instante, cuando lo llegamos a amar a Dios de manera integral, de manera natural, mis hermanos, hallaremos deleite en Él. Una cosa nos lleva a la otra. Lo llego a amar de manera integralmente, corazón, alma, fuerzas. Cuando lo llego a amar de esa manera, me voy a deleitar en Él de manera natural. La palabra deleite en el hebreo significa un placer muy intenso o vivo por algo o por alguien, a tal punto que ese algo o ese alguien sacia o satisface lo más profundo de mis sentimientos. Entonces, ese término deleite aplicado a nuestra relación con el Señor significaría que
hallamos deleite en el Señor. ¿Cómo? En gozarnos en su presencia. Nos gozamos de su presencia, nos gozamos en su compañía, valorando más que a cualquier otra cosa, ¿no? Persona de Cristo y palabra de Cristo. Y esa experiencia no la podemos comparar con ninguna experiencia que el ser humano pueda tener. Es única y es atractiva. Allí encontramos la saciedad de todo lo que requerimos y todo lo que necesitamos. Y eso significa que no necesito nada más. Cuando nos hallamos satisfechos, mis hermanos de Dios, disfrutando, amarle, entonces lo que le pidamos en oración al Señor estará de acuerdo con su voluntad. Y por eso nos lo será concedido. No sé si está entendiendo esto. Cuando yo, repito, cuando yo me hallo satisfecho totalmente en el Señor, disfruto del amarle, disfruto del estar deleitándome en Él. Eso significa, si estoy deleitándome en Él, mi mente, mi corazón, todo está absorbido por Él. Solamente estoy en pos de lo que Él quiere, porque Él me satisface y yo también quiero satisfacerlo al Señor, ¿no? En obediencia. Entonces, todo lo que le pide en oración estará de acuerdo a su voluntad. Siempre va a estar de acuerdo a su voluntad. Y por eso me va a ser concedido. Eso significa, ¿no? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, las oraciones respondidas son resultado de ese deleite. Y ese deleite es el resultado natural de amar integralmente al Señor. ¿Se da cuenta que hay una relación? No cortemos, hermanos, es queremos algo y no vemos fruto, pero ¿por qué? Porque dice la Biblia que sí, es que has pasado por alto el primer principio antes de este. Por eso estoy yendo despacio, hermanos. ¿Qué significa que Dios nos haya llamado a estar con Él? Para que lo amemos integralmente, para que nos deleitemos solamente en Él. Y en tercer lugar, para dejarnos ser conformados a la imagen de Cristo. Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Entiéndase, sino bajo el control del Espíritu, control absoluto del Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Claro, naturalmente ese sería el resultado. Cuando lo estamos amando, hermanos, regreso al punto 1, cuando lo estamos amando integralmente, podemos deleitarnos en segundo lugar solamente en Él, porque Él nos satisface totalmente. Entonces, su presencia y su palabra son los tesoros por los cuales dejamos todo en esta vida. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta, mis hermanos, que verdaderamente estamos siendo transformados por esa comunión íntima con Dios? ¿Y cómo comprobamos, hermanos, que estamos siendo conformados a la imagen de Cristo? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? ¿Sabe? Anote. Nos damos cuenta de esto cuando nuestros valores personales se convierten en sus valores, en los valores de Cristo. Allí estamos comprobando que estamos viviendo según el Espíritu, como dice este texto. Me está comprendiendo porque le veo los ojos así medio raros a algunos, no, le repito. Cuando nuestros valores se convierten en sus valores, en los valores de Cristo, ahí me doy cuenta que estoy viviendo en el Espíritu. Cuando nuestras peticiones se convierten en sus peticiones y cuando las peticiones que nuestro corazón, de nuestro corazón vienen de deleitarnos en Cristo y reflejan sus propósitos en nosotros, los creyentes entonces podemos afirmar y confirmar lo que el gran San Agustín dijo. Y esta es una frase tremenda, hermanos. ¿Sabe lo que dijo San Agustín en cierta oportunidad? Él dijo, ama a Dios, escucha, ama a Dios y haz lo que quieras. Ha sido malinterpretada, pero entendiendo todo este contexto que le he explicado, de amar en exclusividad al Señor, de deleitarnos en Él como consecuencia, y al amarlo y deleitarme en Él, voy a dejar que Él haga conmigo como Él quiera. Y cuando Él empieza a trabajar en mí, porque su Espíritu está en mí, entonces voy siendo conformado a la imagen de Cristo Jesús.
Entonces, mis valores se convierten en sus valores, mis deseos se convierten en sus deseos, mis peticiones se convierten en sus peticiones, porque estoy totalmente agarrado de Él, dependiente de Él, nada más que de Cristo Jesús. Entonces tiene sentido lo que dice San Agustín. Ama a Dios. Cuando llego a amar a Dios en estas dimensiones, haz lo que quieras, dice San Agustín. Y claro, todo lo que yo viva, todo lo que yo haga, eso de haz lo que quieras, lo que yo quiera, siempre va a estar ajustado al deseo de Dios. Si lo amo así íntegramente. Entonces, ama a Dios y haz lo que quieras, porque siempre lo vas a hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto, mis hermanos, es lo que significa estar con Cristo, estar con Él. Esta es la prioridad. De manera prioritaria, hermanos, recuerde que este orden lo dio el Señor, no lo dimos nosotros, no lo dio la iglesia, lo dio el Señor. Pero Cristo Jesús los llamó, como leíamos el texto de Marcos 3:14, también los llamó no solamente para estar con Él, ya entendió lo que significa estar con Él. Este es son tres motores, tres grandes motores que nos generan el movimiento para hacer lo que nos manda el Señor. Pero no solamente para eso nos llamó el Señor, para estar con Él, sino en segundo lugar, digamos, para enviarlos a predicar. ¿Qué cosa? El Evangelio del Reino de Dios. Después de resucitar nuestro Señor Jesucristo, se les apareció a los discípulos en el aposento alto donde se hallaban ocultos prácticamente, y entró y les dijo, pasa a vosotros. Y ellos se regocijaron de ver al Señor resucitado, ¿no? Y les dijo, y estoy textualmente leyendo Juan capítulo 20, versículo 21, Juan 20, 21, Jesús les dijo, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Les estaba confirmando lo que les dijo cuando los llamó al apostolado, cuando los escogió a los 12. Los llamó para que estén con Él y para enviarlos a predicar. Acá les está ratificando esto después de su resurrección. Juan 20, 21, ¿no? Así como me envió el Padre, así también yo los envío. Este acto de nuestro Señor, de enviarlos a predicar el Evangelio, fue algo muy, muy, muy claro, hermanos. O sea, Dios no es enredado cuando habla. Dios es ordenado y es muy claro. ¿Por qué estoy diciendo que el enviarlos a predicar fue muy claro? Porque les dio todo lo que necesitaban y se los reveló de manera muy clara. Si no, acompáñenme a ver este orden de parte del Señor. Por un lado, el mandamiento que les dio fue un mandamiento muy claro, hermanos. Mateo 28, 18 al 20, ¿sí o no? Es un mandamiento muy claro, clarísimo, hermanos. El mandamiento del Señor. Este mandamiento muestra qué es lo que deben hacer, dónde deben ir, cómo deben proceder, cómo deben discipular, en quién deben confiar. Es clarísimo el mandato, hermanos. Entonces, por un lado está que el mandato es muy claro. Por otro lado, Dios, decíamos, les implementa de un modelo de iglesia para que tengan un referente. Hechos capítulo 2, primero Jerusalén y luego Hechos capítulo 3, la iglesia de Antioquía. La obediencia al mandato, hermanos queridos, la obediencia al mandato de ir y hacer discípulos, daría como fruto la conversión de mucha gente. Eso lo sabía el Señor. Entonces, usted sabe, el registro de Hechos capítulo 2, sabemos que el primer grupo de convertidos superaba las 3,000 personas. Y el Señor sabía que iba a haber esa cantidad de conversos. Y Dios sabía que esto iba a seguir produciéndose mientras ellos seguían predicando por todo lado. Ellos sabían perfectamente que la reproducción iba a seguir dándose. Luego les lanza un modelo de iglesia, porque él sabía que esto iba a seguir creciendo, el número de personas iba a seguir creciendo, y él sabía que necesitaban un referente organizacionalmente hablando. Entonces, lo que hace el Señor es que quede por escrito, Hechos capítulo 13, por ejemplo, para que en esa multiplicación de discípulos sobre la tierra, y sabiendo que estas personas no quedarían desamparadas y después dispersas, tenían que ser nucleadas, organizadas en lo que se conocería como iglesia. Entonces, para eso es el referente de Hechos 13, hablando en términos organizacionales y funcionales. Al ver las iglesias de Jerusalén y de Antioquía,
Entonces tenemos ahí un gran referente, hermanos. Sobre todo si vemos la iglesia de Antioquía, hasta el día de hoy es un gran modelo de iglesia misionera y hay varios principios que seguimos aplicándolos y respetándolos, tal como ocurrieron en la iglesia de Antioquía. Dios dio un modelo de iglesia como referencia. Entonces Dios fue muy claro en su mandato. Dios fue muy claro al dar un modelo de iglesia. En tercer lugar, fue muy claro al equiparlos. No es suficiente el entusiasmo, dijo el Señor. Los discípulos tienen que estar equipados. ¿Con qué? Con mi espíritu y con mi palabra. Así como el mandato fue muy claro, hermanos, así como el modelo eclesial misionero fue muy claro, entonces también fue muy claro para los apóstoles que hubiera sido imposible llevar adelante esta misión sin el poder de Dios mismo. Es imposible llevar adelante la misión de Dios sin el poder de Él. Por eso es que leemos en Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor Jesucristo advirtió puntualmente con mucha claridad esto: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Está hablando del poder de Dios. ¿Para qué? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Primero, hermanos, otra vez orden, según Hechos 1:8. Primero se recibe el poder y luego se va a hacer testigos. Primero se recibe el poder y luego se va a hacer testigos. Primero se recibe el poder, y cuando hablamos de poder, me obliga a retroceder a las razones por las cuales el Señor Jesucristo nos llamó a estar con Él. Porque Jesús dijo que el Espíritu nos guiaría hacia toda la verdad. ¿Y qué dice la verdad de Dios? Que la prioridad es estar con el Señor antes de hacer cosas para Dios. Entonces recibo el poder primero para estar con el Señor, para aprender a estar con el Señor. Y luego para ser testigo hacia afuera, ya el quehacer hacia afuera. Espero que esté captando bien esto, anotándolo con cuidado y reflexionándolo con cuidado, porque vamos a tomar un momento al final de reflexión profunda en estos puntos. Ahora, decía, primero entonces es el poder y luego es hacer testigos. Los apóstoles fueron equipados con la palabra de Dios. ¿Cómo? Los 3 años que estuvieron con el Señor Jesucristo, ¿no? Los 3 años recibieron palabra del Señor. ¿Qué les enseñó el Señor Jesucristo? Todos los principios del reino de Dios. Pero esa palabra de Dios en las mentes, porque Jesús les enseñó y eso entra en el almacén de su mente, esa palabra necesitaba obligadamente la intervención del Espíritu Santo. Y es por eso que Jesús les había dicho, refiriéndose al Espíritu Santo, si usted chequea Juan capítulo 14, versículo 26, Jesús les dijo intencionalmente a los discípulos, pero el Consolador, el Espíritu Santo, vendrá en mi nombre porque el Padre lo enviará. Y Él les enseñará todas las cosas y les recordará lo que les he dicho. Es decir, ellos recibieron toda la enseñanza del Señor Jesucristo, pero el Señor sabía eso no es suficiente. Necesitan de mi espíritu para que el espíritu les recuerde, porque son olvidadizos, y eso es verdad, y para que les enseñen, les explique en el foro interno mi propia palabra. Entonces, ellos necesitaban del Espíritu Santo por eso. No era suficiente con la enseñanza recibida de parte del Señor. Mis hermanos, Israel fracasó porque no llegó a comprender lo vital que era desarrollar su comunión íntima con el Señor y llegar a amarlo de manera integralmente, corazón, alma, fuerzas. No la llegó a captar. Hermanos, y parecería peligrosamente que la iglesia de hoy está siguiendo ese mismo camino. Parecería que está siguiendo ese mismo camino. Mis hermanos, si estar con el Señor es vital, si aprender a ser un discípulo de Cristo es vital antes de ir y hacer discípulos, entonces, ¿cómo me mantengo con Él? ¿Cómo es que puedo mantenerme con Él? ¿Cómo puedo seguir amándole a Él? ¿Cómo puedo seguir deleitándome en Él? ¿Cómo puedo seguir dejando que Él me siga conformando a su imagen? ¿Cómo? ¿Cómo? Jesús dio la solución también, no nos dejó así bueno, pues a ver, adivina. No, el Señor fue muy claro. Él advirtió en Juan capítulo 15, versículo 5, y estoy seguro y persuadido que usted conoce ese versículo.
Jesús dijo escuetamente, separados de mí nada podéis hacer. Eso no se lo necesito explicar, hermanos, tomar 2 horas para explicarles, aunque me gustaría. Separados de mí nada podéis hacer, ¿no? Entonces, ligue este pasaje con estos 3 motores que les decía de Dios nos llamó para estar con Él, para amarlo integralmente, para deleitarnos en Él y dejarnos conformar a su imagen. Ligue este versículo, ¿no? ¿Cómo quiero que se produzca eso? No separándome del Señor. Eso es algo por lógica. Toda desobediencia, mis hermanos, conduce a separarnos de Cristo Jesús. ¿Me escuchó? Toda desobediencia, cualquiera que sea esta, nos lleva a separarnos de Cristo. Y si eso ocurre, hermanos, prestad mucha atención al esquema. Si eso ocurre, si nos separamos por desobediencia del Señor, entonces todo cae. Todo cae. ¿Qué es lo que cae? Cae el deseo de estar solamente con Cristo. Cae mi amor por Cristo. Cae mi deleite por Cristo Jesús. Cae mi deseo de seguir siendo conformado a la imagen de Él. Cae todo eso de golpe, hermanos. Fíjese. Y si todo eso cae, mire, si todo eso cae, siendo lo fundamental, siendo lo vital, siendo el motor principal, déjeme llamarlo así, del cual depende todo lo demás para seguir obedeciendo al mandato divino, para ir y hacer discípulos, si eso cae, entonces también cae el ser enviado a predicar. Si eso cae, cae el ser enviado a predicar. Ahora, fíjese, estamos frente a este fracaso. Mire, casi la última hora, he ido con calma para describirle toda una línea de tiempo del Antiguo y Nuevo Testamento, para explicarle cómo es que fracasó la nación de Israel y cómo ha venido esa responsabilidad sobre la iglesia. Pero siendo una gran empresa esta, no puede ser llevada solamente con entusiasmo, se necesita de Dios mismo para esto. Ahora, ¿cómo yo me mantengo conectado con ese poder? ¿Cómo me mantengo conectado a ese poder? Estando con el Señor. ¿Y qué significa estar con Él? No separarme de Él. ¿Y qué significa no separarme de Él? Es amarlo íntegramente a Él, deleitarme solamente en Él y dejar que Él siga conformándome a su imagen. ¿Qué se le ha caído a usted en esa columna? Y digo bien, y pregunto bien, ¿qué se le ha caído ahí? Porque o se le ha caído todo, que a mí yo creo que se le cayó todo, no solamente una parte, se le ha caído todo, y por eso lo otro también cae. ¿Qué ganas le quedan de ir a evangelizar a gente en necesidad? ¿Qué ganas le quedan de salir a llevar adelante la misión que ha recibido usted de parte del Señor como discípulo de Cristo que usted dice ser? ¿Qué fuerzas le ha quedado para hacer eso? No tiene ninguna. Entonces significa que no lo está haciendo. ¿Y por qué no lo está haciendo? Porque ha caído toda esta columna de la izquierda. Ha caído su amor por el Señor, ha caído su deleite en el Señor, ha caído que usted le deje seguir conformándolo a su imagen, ha caído todo eso. Por eso no está yendo a predicar como Dios le ha mandado, no como a mí se me ha ocurrido como pastor, sino como se le ha enviado, porque ya el Señor ya lo envió, ir y hacer discípulos. Eso es claro. Mis hermanos, si dejamos de estar con Él, por un lado significa que lo hemos desobedecido, capte. Pero por otro lado significa que nos hemos separado de Él por razones que solo conoce Dios y usted. Y no es que solo dejamos de amarlo, hermanos, por favor, comprenda esto. A mí, yo veía, gracias a Dios, porque antes de entrar al mensaje, hermano Guillermo Araníbar decía, hablamos del amor de Dios, su mejor atributo, pero creemos conocerlo. Pero el amor de Dios no es un sentimiento que Dios nos envió. El amor de Dios es una persona. Entonces, si dejamos de amar a esta persona que es Cristo, ese solo es el primer paso. Pues el siguiente paso es que ya no sentimos ningún deleite de estar con Cristo, ya no sentimos que Él nos satisfaga, que su presencia nos satisfaga, que su palabra nos satisfague. Ya no valoramos estar con Él, ya no buscamos estar con Él. Y de allí al siguiente paso no hay nada, hermanos. Empiezo a presentar resistencia a ser formado a la imagen de Cristo.
me resisto a ser moldeado por Cristo Jesús. Con todo eso, mis hermanos, dígame, ¿quién va a tener el más mínimo deseo por evangelizar o discipular? Por eso no hay ningún deseo, hermanos. No hay ningún deseo. Regreso a esta ilustración para terminar del Boeing 747. Este avión, mire, al Boeing 747 yo le decía, tiene 4 motores. 266,000 caballos de fuerza cada motor. Es una monstruosidad de potencia que lo lleva a volar, a mantener su vuelo para llegar hacia su meta. Este avión, el Boeing 747, si le falla un motor, puede seguir volando. Puede seguir volando. Si le falla 2 motores, en pleno vuelo, digo, si le falla 2 motores, todavía puede seguir volando. Si le fallan 3 motores, ¿no? Si le fallan incluso los 4 motores, dicen los especialistas en este avión, que el Boeing 747 todavía puede planear una cantidad de kilómetros sin los 4 motores funcionando. Pero planea, si no tiene una pista de aterrizaje cercano y solamente tiene un promedio, en menos de 1 hora para planear. Si no encuentra el aeropuerto, podría ser trágico para ese avión caer y estrellarse por completo. Entonces tiene menos de 1 hora para encontrar una pista de aterrizaje lo más rápidamente posible. Y podría aterrizar más o menos, dice, sin los 4 motores funcionando. Eso es impresionante en este aparato. En nuestro caso, ahora lo llevo a nuestro caso en cuanto a la misión. En nuestro caso, podemos pensar, puede ser parecido, ¿no? En nuestro caso, no es parecido. El amar íntegramente al Señor, y estoy hablando, el Señor nos llamó para estar con Él, y yo decía, esas 3 cosas que he mencionado son como 3 motores, son los que nos impulsan a levantar vuelo, a sostenernos en la misión. Entonces, el amar íntegramente al Señor es un gran motor, impulsor. Ahora, el amar íntegramente al Señor, el deleitarnos solamente en Él, que es el segundo gran motor de 266,000 caballos de fuerza, y el ir y dejarnos conformar a su imagen, que es el tercer gran motor que nos impulsa a mantener la dirección hacia la misión, son esos 3 grandes motores que nos sostienen en pleno vuelo en la dirección a la misión que Dios nos ha encomendado. Si, hermanos, escúcheme, si falla un motor, no es igual que el Boeing 747 en el caso de los creyentes. No es que podemos seguir adelante como si nada, podemos seguir volando. No, nos afecta terriblemente. Si se afecta el primer motor, el amar íntegramente al Señor, entonces empieza a arrastrar hacia el siguiente motor y va a caer el siguiente motor, el deleitarnos solamente en Él. Y esos 2 motores fuera de funcionamiento van a arrastrar al tercer motor. Por eso yo hablaba de hay una resistencia a ser conformados a la imagen. Dice que estos aviones, los Boeing 747, cuando falla 1 o 2 motores, puede seguir volando, pero como tiene estos motores apagados, entonces el avión tiende a irse en ese sentido. Entonces el piloto tiene que tener la habilidad de tratar de estabilizar la nave, pero le arrastra. Es como los que conducen carros, está alguna de las llantas desinflada, el carro tira para ese lado, el timón le tira para ese lado, ¿no es cierto? Y igual ocurre en un avión. Pero en el caso de nosotros los creyentes, no es que solo sentimos el tirón, por supuesto que lo sentimos, algo va mal, dejamos de amar íntegramente al Señor, algo ya se va estropeando y uno lo va percibiendo, el Espíritu Santo nos va anunciando, nos dejamos de deleitar en Él y el Espíritu Santo sigue insistiendo, algo está mal, tienes que corregir esto o aquello, pero nosotros no escuchamos y de pronto nos resistimos. Yo ya no quiero escuchar ni siquiera el Espíritu Santo, ya no queremos ser conformados a la imagen del Señor y todo se paraliza. De pronto, hermanos, de pronto nos hallamos planeando por la vida, volando por la vida, sin el poder que nos sostiene en los aires, sin el poder para impulsarnos a cumplir con la responsabilidad que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces no pasará mucho tiempo, hermanos, para que nos estrellemos en tierra. Y que yo sepa, ningún avión que se estrellado en estas condiciones ha dejado a alguien vivo. ¿Me está oyendo? No ha dejado vivos. Todos han muerto.
El llamado a la misión, hermanos, es un llamado de amor. Y la respuesta a ese llamado debe ser una respuesta por amor. Pero ese amor sostenido es el resultado de aprender a estar con Cristo permanentemente. Es estar con Él, esa es la prioridad, estar con Él. Fíjese, y termino con ese texto, Romanos capítulo 8, versículo 28. Fíjese que el apóstol Pablo, él tiene bien en claro estas prioridades, hermanos, y siempre las repite en sus cartas, y eso es importantísimo, darse cuenta y descubrirlo. No es una idea nada más de nosotros. He tomado toda una hora para explicarle la prioridad. Y yo no sé cuánto se alguien planeando. Y no sé cuánto ustedes ya se estrellaron. Y ni cuenta se han dado que se han estrellado, ni cuenta se han dado que están muertos. Entran, hacen las cosas, pero están sin vida. Porque se vino abajo su amor integral por el Señor. Su mente está en cualquier lado, su corazón está por otro lado, sus emociones, sus fuerzas están enfocadas en otras cosas. Cayó eso, y eso ha arrastrado la plenitud que debía haber en su relación con el Señor. Entonces ya no está siendo conformado a la imagen de Dios, se ha detenido todo eso. Entonces, por esa razón, usted no ve la necesidad, qué etnias ni qué etnias, que quizás algunos hasta estaban pensando, ya le llegó a usted el link de inscripción para la conferencia misionera, ya no tengo tiempo, ya seguro ya hasta lo desechó en su mente, porque no tiene tiempo. Porque claro, ¿qué le va a interesar escuchar sobre la conferencia misionera, sobre la necesidad del mundo y cómo entrar a tallar en esa necesidad de manera activa? Porque todo se le ha derrumbado ya. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, mire, capte por favor, acá está el orden, todo el orden que le he predicado. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Se da cuenta? Dice, sabemos que los que aman a Dios, está hablando de la prioridad de estar con el Señor, a amarlo integralmente, está refiriendo a eso, está en la prioridad. Los que están en la prioridad, amando así al Señor integralmente, todas las cosas les ayudan a bien, dice. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Llamados a qué? Llamados a estar con Él primeramente, antes de hacer cosas. Ahora, siga leyendo conmigo, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, el tercer motor. ¿Se da cuenta? Pablo simplemente está comentando ese orden. Hemos sido llamados para amar al Señor, para dejarnos conformar a la imagen de Él. Verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso suena muy bien, hermanos. Como cristianos la mandamos, disparamos por los WhatsApp el versículo, pero esto está conectado a estar con el Señor. Si estoy con el Señor, todo va a ir bien. Y voy a tener las fuerzas, la visión. Estoy volando en el poder del Señor, estoy volando en dirección a la misión. Estoy realizando la misión. Si no tengo ese poder, estoy planeando nada más. Y estoy más preocupado dónde me voy a estrellar. Mi mente no está en la misión, mi mente está en encontrar un aeropuerto para aterrizar. Así están muchos, creo yo. Por eso es que dice el apóstol Pablo en este mismo texto, versículo 35, qué importante es esto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada? ¿Quién nos separará? Y la pregunta la hace a aquellos que ya entendieron y están viviendo estando con el Señor. Están muy fuertes estando con el Señor. No es que estén haciendo cosas, están con el Señor primeramente. Ahí han hallado su fortaleza. Entonces, ¿quién los va a separar? Dice, nada. Verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos va a poder separar. Cuando yo he entendido
que mi prioridad no es estar haciendo cosas. Es importante esto, pero en un segundo plano. Mi prioridad es desarrollar mi intimidad con el Señor, porque de esto depende que yo me mantenga volando en la misión de Dios. Si no, no. Entonces, cuando yo he desarrollado esto bien, ¿qué me va a separar del amor de Dios? Por eso hablo en términos de amor del Señor. ¿Quién me va a separar? Pero yo creo que a varios de ustedes ya los separó, hermanos. Por eso decía, no sé cuántos de ustedes están planeando, no sé cuántos de ustedes, el avión de su vida ya lo estrellaron, hermanos. Y no saben qué hacer con el desastre, ven todos los pedazos regados de su vida por todos lados y no saben qué hacer. Hay un gran llamado hacia que está acompañado de esta gran comisión, hermanos. Eso da significado a nuestra existencia. Si no existiera ese llamado, ¿para qué estamos sobre esta tierra? No tendría razón de ser, hermanos. Para mi carrera, para juntar otro diplomita más sobre la pared de mi oficina, esa no es la razón de nuestra existencia. La vida de la gente, la salvación de la gente, la redención de la gente. Cuando uno está agarrado del Señor, ¿qué nos puede separar de ese amor, hermanos? Vamos a tomar unos momentos. Le voy a permitir, déjese ministrar por el Señor. Si se ha dejado ministrar por la palabra en esta tarde, déjese ministrar ahora por la presencia dulce del Señor, por favor. Oremos, hermanos. Padre, permítenos en esta tarde poderte dar gracias por la palabra impartida, por tu gracia para con nosotros, Señor, una vez más. Señor, guía a tu iglesia, guíanos a todos y cada uno de nosotros a ser sabios en las decisiones que debamos tomar. En manera especial rogamos, Señor, de verdad rogamos por aquellos que han perdido el paso en sus encuentros diarios y constantes contigo, Señor, por razones que solamente tú conoces, pero que se han distanciado, dando prioridad a otras cosas, Señor, que les parecería más importantes, pero que más importante y vital puede ser el encontrarnos diariamente contigo, Señor. Tu deseo es salir cada mañana a buscarnos, Padre, y encontrarnos para hablar a nuestro corazón. Señor, ayuda a regresar. Si alguien cortó estos tiempos, por favor, ayúdale a regresar al jardín secreto. Ayúdale a regresar, Señor, a esos encuentros donde deba trabajar la intimidad y la profundidad de comunión contigo, Señor. Padre, y si alguien no solamente perdió estos tiempos tan preciados donde vamos cultivando nuestro amor por ti, perdió su deleite, cayó su deleite por ti. Hay cientos de cosas que probablemente su corazón ha hallado deleite en estos tiempos. Corrige esto, por favor, Señor, y que rápidamente den el giro para volver hacia ti, que tú seas su único deleite, Señor, en sus almas, que se encuentren satisfechas solamente en ti, Señor. Y sobre todo, rogamos porque cada quien regrese y permita en propia voluntad seguir dejándose conformar a tu imagen, Señor. Tú deseas seguir moldeando todo nuestro ser de manera integral, que te dejemos hacer esa labor y esa tarea, Señor, que todavía no has acabado con ninguno de nosotros, Señor, por favor, y que todos podamos comprender que esto es tan vital en estos tiempos, Señor. Regresar a estar contigo, regresar a estar contigo es lo más importante en nuestras vidas, Señor. De esto depende, Padre, el sostenimiento de nuestras vidas, no solamente para el quehacer misionero, sino para todas las demás áreas a las cuales nos has llamado a ser sal y luz en esta tierra, Señor. Empezando por nuestros propios hogares, empezando por nuestras propias familias. Así que oramos, Señor, en fe, creyendo y confiando, Padre bueno, que tu palabra dará fruto 100 por 1, que tu palabra haya calado en lo profundo del corazón de todos los que han estado escuchándote a ti en esta mañana, Señor. Y que en tu tiempo, Señor, darán un fruto tan abundante que llegarán a bendecir a otros, a otras familias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.